El día de hoy, hermanos, quiero continuar con la vida según los Salmos, la vida según los Salmos. Y el sermón de hoy, basado en el Salmo 3, se titula En medio de la adversidad. En medio de la adversidad. Estamos estudiando, hermanos, cómo la Biblia presenta distintas áreas en las cuales ustedes y yo podemos vivir. Quizás ya las vivió, o las está viviendo, o las viviremos, según los Salmos. Los Salmos tratan muchas áreas como la enfermedad, la soledad, la angustia, tristeza, pero también el gozo, la alegría, la paz, la fortaleza y sobre todo, hermanos, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el Salmo 3, escrito por el rey David cuando huía de un enemigo, hermanos, que le pudo profundamente en su corazón. ¿Sabe quién era ese enemigo que procuraba no nada más quitarle el reino, sino matarle? Su propio hijo Absalón. Uno dirá, bueno, las circunstancias no eran para menos, lo que permitió con Tamar, con su hijo Amán, etcétera, etcétera, no era para menos. Amnón, perdón, y Tamar, lo que había sucedido. Y existen momentos, hermanos, en la vida que todo parece empeorar. Sentimos que el mundo se nos viene encima, que llegan noticias y parece que todo va de mal en peor. Quizás, hermanos, la economía se daña, hay conflictos en la familia, la salud, pérdidas materiales, la pérdida de algún ser querido, las cuales nos causan un profundo dolor. Y querramos o no, hermanos, comenzamos a dudar del poder, de las promesas de Dios. Y honestamente, hermanos, es muy fácil decir que confiamos en Dios, pero es realmente en esos momentos en los que debemos afirmar nuestra fe y decidir mantener nuestra confianza en Dios. Quiero que veamos, hermanos, por favor, rápidamente, algunos pasajes. El primero de ellos, hermanos, ahorita lo vamos a ver en el Salmo 3, los versículos del 1 al 2, que veamos este episodio de la vida de David, la cual se encuentra toda ella. Cuando tenga oportunidad, léala, para que comprenda con más detalle por qué escribió el Salmo 3. Toda esta porción de su vida se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos del 15 al 18. Segundo de Samuel, del 15 al 18. Y que David, hermanos, describe mientras él huía, su vida estaba en peligro, su enemigo nuevamente era nada más y nada menos que su propio hijo Absalón. Y quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, que a veces vivimos en la adversidad y aumentan las malas noticias. Hermanos, usted prende las noticias el día de hoy y la gran mayoría tienen malas noticias. Mucha gente trata de terminar los noticieros con buenas noticias. Y a veces es difícil, hermanos, porque dentro de esa noticia solamente una parte es buena. La inflación cae, los gobiernos, un gobierno contra el otro, vamos a gastar más dinero en esto, más en aquello, destrucción, hambre, etcétera, etcétera. Y este primer punto, hermanos, el aumento de las malas noticias pueden causar angustia, estrés, ansiedad en cada uno de nosotros. Pero vea cómo responde David y cómo nos enseña el Espíritu Santo lo que puede hacer con nosotros en los momentos de las malas noticias. Dice el Salmo 3, 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Pero fíjense, hermanos, no termina ahí. Que David agrega, ni en Dios. No hay salvación ni en Dios. No hay nada peor que David pudo haber escrito en este momento para declarar que ni siquiera Dios podría ayudarle.
Y así la gente, hermanos, muchas veces pensando, angustiada, no, ya Dios no me puede ayudar, mira cómo está mi matrimonio, mira mis hijos, la cuestión económica está cada vez peor, me aumentan las deudas. Hermanos y amigos, ¿se siente usted en un momento adverso en su vida? ¿Ve que todo le es contrario? ¿Podría categorizar como negativo lo que le está pasando o que no le favorece en nada? Así se sentía exactamente David. Quiero que veamos nuevamente la declaración de David, hermanos. Según sus cálculos, los adversarios, quienes estaban en contra de él, se habían no sumado, hermanos, sino multiplicado. David, hermanos, expresaba de una manera muy profundo, con dolor. Dice, ya no veo solamente uno, dos, veo muchos y se multiplican. Parece que todos están en contra mía. Muchos estaban en contra de él, se habían levantado para darle un golpe de estado, su propio hijo Absalón. Además, llegaban a sus oídos que muchos decían que ya no habría salvación para él. Y lo peor, hermanos, ni aún Dios mismo tendría la ayuda para él. ¿Se ha sentido así? ¿Ha sentido que el mundo se le viene encima? David, hermanos, no dejaba, y quiero subrayar eso, ¿a quién se lo decía, hermanos, David? ¿Al ejército? Dice, a ver, Joab, ven, mira, tenemos muchos enemigos, ¿qué vamos a hacer? Oye, ahí anda la gente diciendo que ya nadie nos puede ayudar. ¿Es eso verdad? ¿Con quién se comunicaba David, hermanos? ¿A quién le expresaba este sentimiento tan profundo de que todos se levantaban contra él? Contra Dios. Contra Dios. O a Dios, perdón. Ahora bien, noten por favor que esa conversación era directa con su Dios. Le contaba cómo se sentía. Quizás podríamos decir, qué exagerado, ¿verdad? ¿Por qué dices que se multiplicaban? ¿Cómo eres exagerado? Pero esa era su posición, era su necesidad, le estaba sucediendo a él. Y ¿saben? Dios lo escuchaba y atendía su oración. De la misma manera que Dios atendió la oración de David, puede atender tu necesidad. Y así tú me puedes decir, ¿verdad, Señor? Según mis cálculos, ya nada me sale bien. Ya son muchos los problemas que tengo. Las cosas van de mal en peor. Y podemos decirle, hermanos, está bien, eso es su necesidad en ese momento. Así se siente usted, vaya y dígaselo a Dios. David, hermanos, lo expresa de una manera de sorpresa. Dice, oh Jehová. ¿Y sabes qué es lo peor de eso, Dios? Que andan diciendo que ni tú me puedes ayudar. Dios ya no atendía su oración. Aun cuando muchos le habían dicho que ya ni Dios podía ayudarle. Y quizás le decían, te lo mereces, no hiciste nada, finalmente te ha llegado lo que cosechaste. Lamentablemente, hermanos, David no se sentía del todo bien. No le gustaría decirle a Dios tal y como ve el panorama adverso usted en su vida. Dios nos está invitando, hermanos, a hacer lo mismo. Usted le puede decir, Señor, tengo mucho dolor, mira mi situación, mira mis hijos, mi enfermedad, mi soledad, el problema está muy grande. Y Dios dice, vamos a hablar. En 2 Samuel 15:13, fíjense lo que le dijo. Fíjense, por eso David escribe esto, hermanos. 2 Samuel 15:13. Y un mensajero vino a David. Fíjense lo que le dice el mensajero. Diciendo, el corazón ¿de quién? De todo Israel se va tras Absalón. ¿Cómo se sentía David, hermanos? Muchos son mis adversarios. En ese momento escribió David el Salmo. No nos dice, hermanos, mire, si usted conoce lo que sucedió, Absalón planeó este mal contra su padre. Lo planeó, no fue de la noche a la mañana, tuvo personas que le ayudaran, que lo mal aconsejaran, y él comenzaba a planear y decía, ¿quién me pusiera a mí como juez, como rey? Yo haría esto, yo haría aquello. Lo mismo de todos los políticos, le pasó a Absalón. Y
llega, hermanos, un momento en el que ya él comenzó a ganarse el corazón del pueblo, hablando mal de su padre. Y David le llega esta noticia. ¿Sabes, David? Todos están yendo con Absalón. Obviamente David tuvo que huir con otros de sus hijos, sus esposas, parte del ejército, huye. Y en ese momento es cuando David comienza a escribir. No nos dice cuánto tiempo le llevó a escribirlo, quizás fue todo, o de regreso él recuerda lo que sucedió, pero así se sentía David. Como dice Job, quiero leer Job 3:25, el aumento de las malas noticias. A Job, él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Cuál era, hermanos? Algunos comentaristas dicen que era perder todos sus bienes. No, hermanos, yo personalmente pienso que era perder su familia. ¿Sabe por qué? Porque todos los días oraba por sus hijos y rogaba que Dios perdonara la vida y el pecado de sus hijos. Y los 10 de un jalón murieron. Y fíjense lo que dice, y me ha acontecido lo que yo me temía. ¿A qué le temes? ¿A la pérdida material? ¿A la pérdida de la salud? ¿La soledad? ¿La angustia? ¿La enfermedad? Dice Dios, vamos a hablar. En segundo lugar, hermanos, y aquí es muy importante porque hay una transición. David decía, ya no hay salvación. Muchos dicen, Señor, no hay salvación. Pero David se acerca a Dios y le dice, ¿es esto verdad, Señor? ¿Me vas a ayudar? Oh, y Dios le dijo, ¿sabes qué voy a aumentar? Mi protección. En otras palabras, Dios le dijo a David, no escuches lo que andan diciendo de ti. Yo aquí estoy todavía y te voy a aumentar mi protección. Fíjense lo que dice David, hermanos, en los versículos del 3 al 6. Mas tú, Jehová, eres escudo, no solamente de frente, o que yo pueda tenerlo hacia el frente mío y mirar, sino que David, hermanos, extiende la protección de Dios a 360 grados. ¿Sí se fijó? Eres escudo, ¿cómo? Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. La verdad, hermanos, es que no fue fácil lo que David enfrentó, y muchas veces tampoco será fácil lo que enfrentemos, pero debemos de tener la seguridad que aunque Dios permite esto en nuestras vidas, también Dios está dispuesto, si se lo pedimos y confiamos en Él, a protegernos. Hermanos, no importaba lo que le habían dicho a David, que ya no tenía ni salvación en Dios, que Dios ya no lo iba a escuchar, que ya no importaba lo que hiciera, su vida ya estaba decidida, su muerte ya estaba decidida. Pero David, hermanos, acude a Dios y le dice, por favor, Señor, ayúdame. Fíjense el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. Clamé. ¿Has clamado tú a Dios? ¿Te has acercado a Dios en la situación que estás viviendo y le has dicho, Señor, mira, Señor, por favor, ve mi condición? Tú sabes que he tratado quizás de cambiar. Ya tengo este problema, este mal carácter, esta mala actitud, este problema, Señor, que se me ha llegado. Y, Señor, creo que tú me puedes ayudar. David, hermanos, llegó a tal grado a experimentar la protección de Dios, que estaba palpable en su vida. ¿Sabe qué decía David, hermanos? Y lo acabamos de leer. Dios es un escudo alrededor de mí. ¿Lo cree usted eso? ¿Lo puede decir? Dios es mi escudo. Cuando yo me levanto, Señor, por favor, sé mi escudo. Yo no sé quién me va a atacar, yo no sé quién va a hablar mal de mí, o qué decisión voy a tomar, o qué va a pasar, o qué. No sé, Señor, lo que me vaya a llegar a la vida, por errores míos o por lo que sea. Señor, ten misericordia de mí y sé un escudo alrededor de mí. Qué tremenda manera de pensar tenía David, hermanos.
su propio hijo. Él estaba huyendo. Su cabeza, hermanos, estaba en juego. Y él dice, yo confié en Dios y Dios me respondió. Es mi escudo. Hermanos, fíjense la posición de David. David, hermanos, estaba cabizbajo. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Porque en el versículo 3, fíjense lo que dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Te has sentido así? Cabizbajo, que todo, no, es que nada me sale bien, ya hice estos planes, y ya traté de hacer aquello, ya nada me sale bien. Pero ¿cuántas veces has acudido a Dios para decirle, por favor, sé tú el que me dé la gloria, sé tú el que levante mi cabeza, el que me ayude, el que me responda, el que me proteja? David, hermanos, en serio, huía, hermanos, estaba huyendo, y aún en medio de estar huyendo junto con su familia, otros hijos y parte del ejército, él, dice la Escritura, yo me acostaba, yo dormía y me levantaba. ¿Por qué? Porque Jehová no solamente lo protegía, hermanos, sino que en su espíritu, en su alma y en su cuerpo sentía la protección de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿No le gustaría a usted experimentar eso? Mañana no sé qué va a pasar, pero Señor, hoy me voy a acostar, y voy a descansar, ¿verdad? Como un bebé. Voy a descansar y mañana me voy a levantar, Señor, porque yo sé que tú me vas a sustentar, me vas a proveer, me vas a ayudar. Señor, tengo que enfrentar, y póngalo, el trabajo, tengo estas actividades, tengo estas responsabilidades, tengo estos pagos, tengo aquello. Señor, pero yo me acuesto, te alabo, te clamo y te doy gracias, porque tú me vas a dar la victoria, porque tú me vas a proteger, porque tú vas a estar conmigo. Hermanos, aquí el versículo 6 realmente, hermanos, me llena de mucho asombro. Como David decía, no voy a temer, no voy a temer. Así vengan 10 millares de gentes contra mí, no voy a temer. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Tiene usted esa capacidad de decirle, Señor, tú eres mi escudo? Yo voy a descansar en paz, voy a vivir en paz. Si voy a comer frijoles con totopitos, con carnita, con papa, Señor, lo voy a disfrutar. Tú me vas a sustentar, tú vas a estar conmigo. Se van a levantar gente contra mí, pero no voy a tener temor. ¿Sabe de dónde sacaba David este ánimo? Bueno, fíjense lo que él mismo leía en Deuteronomio 31, 6 y 8. Dios le dijo al pueblo de Israel, recordemos, hermanos, que David también fue escritor y no tenían toda la palabra de Dios como la tenemos ustedes y yo. Pero David, hermanos, acudía a lo que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que para ellos era la Torá. Y leía David, hermanos, lo que dice Deuteronomio 31, o venía a su mente 31, versículos 6 y 8. Fíjense lo que dice, hermanos. Dios le dijo al pueblo de Israel, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y fíjense lo que dice ahora el 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, toda esta declaración de Dios para su pueblo, hermanos, es nada más y nada menos lo que nos pasa todos los días. Andamos intimidados, y ahora qué va a pasar, y ahora acá, y ahora más allá, no puedo descansar, y esto. Y David, hermanos, comprendió que Dios da la orden de no temer, de seguir adelante. Claro, hermanos, es muy natural, no me malinterprete, hermanos, es muy natural que el ser humano comience a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Isaías 43:2, hermanos, Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, esto le invito a vivirlo. Yo me invito a mí mismo también, ¿verdad? A vivir todos los días, Señor. Hoy me voy a acostar y voy a descansar. Voy a descansar, Señor. Mañana
me voy a levantar, tú vas a sustentar, yo tengo que cumplir mis responsabilidades, tengo que ser honesto, responsable, fiel, y tú me vas a proteger, tú vas a ser mi escudo, tú vas a estar conmigo, no quieres que me intimide, voy a prepararme. Obviamente los estudiantes, tengo que estudiar, tengo que hacer mi tarea, los que somos trabajadores, tenemos que ser responsables, seguir protocolos, etcétera, etcétera, y a todos nos pasa, ¿verdad? A veces quizás se nos salga de la mano algo. Bueno, que Dios tenga misericordia, pero que confiemos en que Dios no solamente va a estar con nosotros, no solamente nos va a proteger, sino en tercer y último lugar, nos va a salvar. Fíjense los versículos 7 y 8, hermanos. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjense lo que pide David a Dios, hermanos. Señor, por favor, levántate y sálvame. Hermanos, David, al igual que nosotros, debemos aprender a vivir según este salmo. En los momentos de adversidad, y por muy desfavorable que se vea nuestra vida, si continuamos creyéndole a Dios, orando y pidiendo su ayuda y su salvación, Dios nos escuchará, nos librará, nos salvará y levantará nuestra cabeza nuevamente. Fíjense la declaración con la que termina David: la salvación y la bendición son de Jehová nuestro Dios para su pueblo. ¿Sí se fijó? El versículo 8 así dice: la salvación es de Jehová. ¿Pero a quién salva, hermanos? A su pueblo, a los que creen en Él, a los que se acomodan para recibir su bendición. Y dice: sobre tu pueblo sea tu bendición. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo declara que no existe absolutamente nada que nos pueda separar de la gracia de Dios. Desde el amor, del 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está protegiéndonos en el ámbito espiritual, físico, material, económico, todas las áreas quiere ser tu escudo. Pero vas y tú y le pides su ayuda. Termino, hermanos, con Isaías. No lo puse. Isaías 26, 3 y 4. En Isaías 26, 3 y 4, este profeta hace la declaración más poderosa para un mundo lleno de ansiedad, de angustia, de estrés. ¿De qué haré? En Isaías 26, 3 y 4 se nos declara lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Busquemos la salvación de Dios, hermanos, en medio de cualquier adversidad. Y declararemos, al igual que David: mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradezco por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Padre, gracias por este ejemplo del rey David, que su vida no solamente estaba en peligro de muerte,
sino peor aún, era perseguida y atacada por uno de sus propios hijos. Cuánto dolor debió haber experimentado David, y la Biblia nos declara al saber esto, y más aún cuando su hijo fue muerto. Te ruego, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para saber tomar decisiones que te agradan a ti, ser prudente en todas las áreas de nuestras vidas, ser humildes y sobre todo, Padre, confiar en que tú sabrás cómo ampararnos en medio de cualquier adversidad. Ruego por mis hermanos que están aquí, ruego por los que no pudieron venir por alguna razón u otra, pero Señor, te ruego por aquellos que se sienten bajo la adversidad. Si tú en este momento sientes que tu vida está en peligro, que ya no hay esperanza ni aún en Dios, es una mentira. Dios sí quiere salvarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere ser tu escudo, tu gloria, y levantar tu cabeza para ver su poder, su salvación y su bendición. Por eso hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo, para que Él, al ser colgado en una cruz, tú tuvieras salvación, tuvieras perdón de pecados. Si tú quieres entregarle tu vida, dile: Señor, creo que me amas y que sí hay salvación para mí, por muy pecador o errado que he estado en la vida. Perdóname y creo que Cristo murió por mí. Te pido perdón y ahora quiero vivir bajo tu dirección. Que tú seas mi escudo, que tú seas mi gloria y que seas quien levante mi cabeza. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si tú ya eres un creyente, ve a Dios y dile: Señor, siento que la situación ha empeorado, me siento atacado, pero hoy decido creer que tú estarás conmigo. Decido obedecer tu palabra que dice: no me intimidaré, no temeré, y aunque se levanten 10 millares de gentes contra mí, yo me acostaré, dormiré y me despertaré en ti, porque tú me has de sustentar. Protege a mi familia, protege mi vida, protege y ponga lo que quiera que Dios proteja: su salud, sus hijos, sus nietos, quizás sus finanzas, su negocio, sus trabajos, y pídale: Señor, ayúdame. De la misma manera que salvaste a tu pueblo y lo has bendecido, sálvame y bendíceme a mí. En el nombre de Jesús. Amén.